Aleluya. Quiero que me acompañe a leer una apasionante historia en Génesis 27, 1 al 28. Dile que está a tu lado, vamos a leer la Biblia hoy. Amén. Génesis 27, 1 al 28, porque es una historia que nos va a servir tanto para expresar, para explicar lo que vamos a hablar esta tarde. Dice la palabra, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Hazme un guisado como a mí me gusta. Algo que había una conexión entre Esaú y entre su padre Isaac. Había una conexión. A Esaú le gustaba el campo, la cacería, ¿sí? A Isaac también. Había una conexión tan buena que Esaú cocinaba el venado, lo que cazaba, lo cocinaba exactamente como a su padre Isaac le gustaba. Y había una tremenda conexión, tanto que aparte de ser el hijo mayor, era agradable para Isaac. Isaac determinó bendecirlo. Diga conmigo: Isaac determinó bendecir a su hijo mayor, porque era agradable. Amén. Le dijo: y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, al menor. Rebeca habló a su hijo Jacob, al menor, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, dice la mamá, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Le dijo la esposa, dijo: yo sé cómo le gusta a tu padre el guisado, y tráeme los cabritos y voy a hacer el guisado como a tu padre le gusta. El punto era que Jacob no era agradable delante de su padre Isaac. Jacob no era agradable. No le caía bien a su padre Isaac, no le caía muy bien su hijo, porque su hijo no le gustaba el campo. Su hijo era más de estar en casa, sí, y estar ayudando en los quehaceres domésticos, y esto no le gustaba tanto a su padre Isaac, pero amaba mucho a Esaú, porque Esaú era un cazador. Y dice la palabra, y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Entonces solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Es decir, le puso la ropa del hijo mayor, se la puso al hijo menor, esta Rebeca. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Acuérdate que estaba ciego. Isaac estaba ciego, ya no estaba mirando. Y respondió, dice que le entró Jacob, el hijo menor, entró a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío?
Y Jacob respondió a su padre, Jacob respondió a su padre, yo soy Esaú, tu hijo primogénito. Estaba usurpando el nombre de su hermano. Y dice, he aquí como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó. Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y besa a mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. El olor era la ropa de Esaú. La ropa de Esaú que tenía impregnado el olor del campo, de la hierba. Y dice, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Y siguió bendiciéndolo. Este pasaje nos va a servir para entender esta mañana lo que es la justificación por la fe. Y la verdad es que todos nosotros, y este pasaje tiene mucho que ver con nosotros, porque este pasaje trata de obtener la bendición del Padre. Así como todos nosotros tratamos de agradar a Dios, tratamos de estar bien con Dios. Y cuando sentimos que no estamos bien con Dios, ni podemos orar. Adán era hijo de Dios, pero cuando Adán falló, Adán se escondió de Dios. Y muchas veces nos estamos escondiendo de Dios por nuestras faltas. Y si amamos a Dios y nos acercamos, nos quisiéramos acercar, pero recordamos nuestras fallas, recordamos nuestros pecados, y eso nos limita para acercarnos a Dios, porque no hemos entendido la justificación. Y hoy la vamos a entender. La bendición estaba determinada para el primogénito, o sea, Esaú. Jacob usurpa el lugar y va en el nombre de Esaú, o sea, va en el nombre del primogénito. Jacob va en el nombre de su hermano mayor. Va con el sacrificio del primogénito, vestido con las ropas del primogénito, con el olor del primogénito. Va como el primogénito y obtiene la bendición. Y la verdad es que este es un ejemplo hermoso y una comparación perfecta de lo que ha sucedido entre nosotros y Cristo. Somos aceptados delante del Padre Celestial, pero gracias a la obra de Jesucristo, que al morir por nosotros en la cruz del Calvario nos limpió, nos hizo justos y rectos delante de Dios. Desde el momento que nosotros le rendimos nuestro corazón a Jesucristo, tenemos el derecho legal delante de Dios para ir delante de Dios y orar en el nombre de Jesús. Por eso Cristo dijo, cuando oren en mi nombre. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Necesitamos orar en el nombre de Jesús, porque si oramos en el nombre de Jesús, estamos accediendo al Padre en el nombre de Jesús, con el nombre de nuestro hermano mayor, que es Cristo. Cuando nos acercamos al Padre, llevamos grato olor de Cristo. Y cuando decimos Padre en el nombre de Jesús, Él nos atiende no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y este acto se llama justificación. Pero ¿por qué es importante entender la justificación? Bueno, porque todo en la vida cristiana se trata de fe. La palabra dice en Romanos 1:17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá.
Es necesario que lo entendamos. Todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida tiene que ver con la fe. Necesitamos que nuestra fe sea una fe funcional, una fe que traiga resultados a nuestra vida. Y lo vamos a lograr a menos que entendamos la justificación, porque el diablo tratará de traerte condenación. El diablo es experto en recordarte tus pecados, es experto en recordarte tu pasado. Él es experto en eso. Por eso tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros, para poder acceder a la presencia de Dios y poder ver la manifestación de Dios en nuestra vida diaria. Dios quiere que obtengamos y operemos en fe. Ese es el propósito de la justificación, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe es así, simple, es estar bien con Dios. Que no haya problema entre nosotros y Dios. Si tengo a Cristo, no hay problema entre nosotros y Dios. Pero muchas veces yo no siento que no haya problemas, porque fallo. Como soy ser humano, como somos seres humanos, pues resulta que fallamos. Y cuando fallamos nos sentimos mal. Y nos sentimos mal para orar delante de Dios, y sentimos que Dios no nos escucha. Acuérdense, Adán pecó y se escondió. Esa es nuestra reacción cuando le fallamos a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros, si estamos justificados, nosotros podemos ir al Padre. Aun cuando hayamos pecado, podemos ir al Padre, porque el día que aceptamos a Cristo, ese día fuimos declarados justos. Dice Zacarías 3:1-4, dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Esa éramos usted y yo. Usted y yo estábamos vestidos de vestiduras viles. Había una guerra. Hay un mundo espiritual. Hay un Satanás que nos quiere derrotar. Y hay un Satanás que nos condena, que nos acusa constantemente delante de Dios, para que nos sintamos indignos de hablar con Dios. Porque nos sentimos, por causa de nuestros pecados, nos sentimos indignos. Y dice la palabra: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Cuando tú, amén. Voy a volver a leer otra vez aquí, el último versículo. Le dijo el Señor, el Señor le dijo al ángel: quitadle a Josué, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Aleluya, amén. Aleluya. Tú y yo éramos ese hijo pródigo que estaba en el chiquero con los cerdos. Nos fuimos de la casa del padre y estábamos oliendo a cerdo. Nuestra ropa eran harapos, y regresamos un día lleno de pecado, todos apestosos a pecado, todos rancios. Llegamos con hambre, desnutridos, con un mal paso, en bancarrota completa, y venimos al Padre y le dijimos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de estos tus jornaleros. Y dice la palabra que cuando el padre le vio, corrió, lo abrazó y lo besó. Y lo primero que dijo: traigan un vestido nuevo y vamos a ponerle un vestido nuevo. Y traigan un anillo también y vamos a ponerle un anillo, porque él tendrá el derecho ahora de usar mi nombre y de firmar cosas en mi nombre. Y traigan también un calzado para sus pies. Y vengan y vamos a matar un becerro gordo, y vamos a hacer unos ribeye, y vamos a hacer unos tibón, y vamos a hacer fiesta, porque nuestro hijo, mi hijo, muerto era y ha revivido. Aleluya. Se había perdido y es encontrado.
Y ese eras tú y ese era yo. Así llegamos delante de Dios. Y cuando llegamos, el día que le pediste perdón, la primera vez que le pediste perdón y la primera vez que aceptaste al Señor en tu corazón, en ese momento el Señor te puso una ropa de gala. Y ahora tú estás vestido con vestiduras dignas delante del Señor. Ahora tú tienes un anillo, el poder de usar el nombre del Señor. Ahora tú tienes calzado nuevo en tus pies, una nueva forma de vida, y ahora tú eres restituido a la casa del Padre Celestial. La palabra de Dios le llama a este acto la justificación. El padre que te debía condenar, el padre, el juez de toda la tierra que debía y podía condenarte, el juez de toda la tierra te ha justificado en el momento que aceptaste a Cristo. ¿Cómo podemos definir jurídicamente la justificación desde el punto de vista de la teología o de Dios? La justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Jesucristo. No es que la persona se vuelva justa por sus propias obras, sino que Dios le imputa o Dios le acredita la justicia de Cristo. Se la acreditó al pecador y por lo tanto el pecador fue justificado. La palabra dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le he comentado que desde muy pequeño yo sentí la necesidad de estar bien con Dios. Yo sabía de Dios, yo conocía, alguien, yo no sé quién, yo no entiendo cómo desde muy pequeño yo sabía que en el cielo había un Dios. Por intuición yo sabía, pero yo sabía que era un pecador, y la verdad hice muchas cosas para tratar de limpiarme, pero nunca lograba mi conciencia estar en paz. Siempre sabía que yo era un pecador y el enemigo me acusaba, y yo me sentía indigno de hablar con Dios, hasta que entendí la justificación. La justificación es el acto de Dios donde nos declara justos una vez que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Dios te declara justo. En el momento que aceptas al Señor, el Señor se olvida de todo tu pasado y te declara justo. Es como si nunca existió tu pasado. Escuché una historia que un hombre vino de Inglaterra a Estados Unidos, y el hombre viajó, era un hombre muy rico, y viajó en un carro Rolls Royce, carro demasiado caro. Lo echó al barco y lo trajo a Estados Unidos, y él estaba paseando allá, pero estando circulando en Estados Unidos se le descompuso el carro. Y no encuentras mecánicos que te arreglen un Rolls Royce en cada esquina. Entonces él llamó a la compañía y le dijo: oye, ¿sabes qué? Estoy en Estados Unidos y tengo mi carro descompuesto. Y dijeron ellos: no te preocupes, nosotros vamos a mandarte un mecánico. Y desde la Rolls Royce le enviaron un mecánico hasta Estados Unidos y le reparó el carro, y él continuó con su viaje, y el mecánico regresó a Inglaterra. Y cuando el hombre está por regresar a Inglaterra, el hombre sabe cuánto me va a costar la reparación del carro. Resulta que traer a alguien desde Europa hasta Estados Unidos, el vuelo y de vuelta y todo lo que sucedió, ¿cuánto me va a salir? Y cuando llega, va a la Rolls Royce y dice: bueno, yo soy fulano de tal, me hicieron un mantenimiento de mi carro, arreglaron mi carro en Estados Unidos, y vengo a ver cuánto es lo que yo debo. Y cuando revisan, dicen: no, señor, usted no debe nada. Pero es que de aquí me mandaron un mecánico. No, señor, no hay registros. No tenemos registro de que un mecánico haya ido allá. Así que usted no debe absolutamente nada. Él se fue, no hay registros, no paga nada. Y luego él entendió. La Rolls Royce no quiere que nadie sepa que un carro de ellos se descompone. Por lo tanto, le reparó gratuitamente el carro y mantuvieron la reputación intacta. Pero es exactamente eso. Dios te perdonó a ti. Cuando tú vas ahí con Dios y le dices: Señor, vengo a ponerme a cuenta por mis pecados, Dios no sabe lo que estás hablando, porque una vez que tú aceptaste a Cristo, el Señor te perdonó completamente y tu expediente está totalmente blanco delante de Dios.
Eso es lo que la Biblia dice. Eso es exactamente lo que está escrito. Dice la palabra, Romanos 8, 33, 34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusarte si Dios es el que te justificó? ¿Quién puede acusarme si Dios es el que me justificó? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único que podía condenarte en el momento que tú aceptaste a Cristo, el único que podía condenarte, te perdonó, te santificó y te justificó. No hay más deuda por el pecado. Estás limpio en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero es importante que lo creamos. Hasta esto, todo dice la Biblia que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tenemos que entender esto, tenemos que ponerlo en nuestro corazón, y cuando lo entendemos y lo ponemos en nuestro corazón, nuestra fe se va a volver funcional, porque sabremos entonces que somos agradables delante del Padre Celestial. Sabremos entonces que no hay diferencia, que Dios no hace diferencia entre una raza u otra, sino que si hay alguien que tiene fe, a ese agrada a Dios, y hay otro que tiene fe, ese va a ser agradable delante de Dios. Y no importa dónde vivas, si tú crees a Dios, todo será posible en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el origen y la aplicación de la justificación? ¿De dónde viene? ¿Cómo empieza la justificación? La justificación, ese acto legal, ese acto jurídico de Dios, en el cual justifica al pecador. La justificación se origina en la gracia de Dios. No es por tus méritos, no es por lo que tú hayas hecho. En el mundo, la gente en la religión trata de hacer cosas para agradar a Dios. Pastor, ¿Dios no espera que hagamos algo? Sí, pero no para ser salvo. Para ser salvo no hay necesidad de hacer absolutamente nada. Tú no necesitas flagelarte la espalda, tú no necesitas caminar de rodillas, tú no necesitas diezmar, ofrendar, o tú no necesitas vender atalayas, o tú no necesitas hacer absolutamente nada para ser salvo. Lo único que tú necesitas es aceptar a Cristo en tu corazón. Después, cuando eres salvo, hacemos las obras, pero en respuesta, en gratitud por nuestra salvación, diezmamos y ofrendamos. Tenemos compromiso con impulsar la obra de Dios. Aún podemos barrer, limpiar el edificio, pintar, aún podemos hacer tantas cosas por la obra de Dios, pero hacemos todo eso porque amamos a Dios. Es una expresión de nuestra gratitud a lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero no es para ser salvo. ¿Está aquí conmigo? La salvación no es por obras, la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Si yo creo en el Señor, entonces soy salvo, porque entonces la salvación no sería por gracia, sino por obras. Si yo tuviera que obrar para ser salvo, y la obra de Cristo quedaría anulada. Si yo necesito añadirle algo a la cruz de Cristo, entonces la obra de Cristo no fue perfecta. Yo no necesito añadir nada a la cruz de Cristo para ser salvo. Lo que Cristo hizo fue perfecto. Cuando Él dijo consumado es, Él terminó la obra que vino a hacer. Él vino a salvarnos, y eso fue por gracia, es decir, gratis, es decir, es favor. Gracia es favor inmerecido. Eso es gracia. Tú y yo no lo merecemos. No merecemos la justificación, no merecemos que Cristo muera por nosotros, pero por gracia, por un favor inmerecido, porque Dios nos amó. Amén. Mira, cuando un hijo nace en casa, cuando un hijo nace, esa criatura está pequeña y esa criatura no ha hecho nada para que le ames. Lo único que hizo fue nacer. No ha hecho ningún mérito para que le ames. Llora cuando tiene hambre, llora cuando se hace la popó, llora cuando tiene calor, llora cuando le picó un zancudo, llora. Ese niño está llorando y está pidiendo cosas, y ese niño, el papá y la mamá se vuelven esclavos de él, de tal forma que en la noche están ahí desvelándose, a veces el papá más que la mamá, a veces la mamá más que el papá, pero están ahí con el niño. Pero ¿qué ha hecho esa criatura? ¿Qué mérito ha hecho para ser amado? Ninguno.
El único mérito que hizo, si se pudiera llamar mérito, es nació en casa. Y porque nació en casa, es hijo y le amas. No hizo ningún mérito, solamente nacer. Tú y yo no hicimos ningún mérito, solamente aceptamos a Cristo y nacimos de nuevo en la familia de Dios. Y porque naciste de nuevo en la familia de Dios, por eso tú ya tienes el amor de Dios en tu vida. Dáselo fuerte al Señor, amén. ¿Cuántos de ustedes reconocen que sus hijos tienen la mejor conducta de todo? Levante su mano. Mis hijos son lo mejor. Mis hijos nunca han hecho nada malo. A ver, aguas, porque Dios se la puede mochar. A ver, cuidado. A ver, a lo mejor voy a plantear la pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mis hijos nunca han hecho nada malo? Si pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen los mejores hijos? ¿Cuántos de sus hijos nunca han hecho nada malo? ¿Está ahí conmigo? Sus hijos han hecho cosas malas, han cometido errores, pero porque son sus hijos, usted los sienta, los amonesta, los disciplina, pero siguen siendo sus hijos. Y dice la palabra, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén, amén, aleluya, dáselo al Señor, amén. A menos que tú te sientas mejor que Dios, podrías tener dudas del amor de Dios y de los beneficios de Dios sobre tu vida. A menos que tú te sientas superior. Pero si tú sabes que el amor de Dios es más grande que el amor que tú le tienes a tus hijos, y que no importa lo que tus hijos hayan hecho, tú siempre estarás con ellos y siempre les vas a amar, pues Dios es más todavía que eso. Dios te ama más y Dios hará mucho más por ti. Por lo tanto, tu corazón debería tener confianza en Dios. Y si algún día cometiste alguna falla, ese día no dejaste de ser su hijo. Porque aunque tus hijos te fallen, aunque tus hijos hagan cosas malas, nunca dejaron de ser tus hijos. Siempre fueron tus hijos. Los disciplinaste. Yo discipliné a mis hijos, pero nunca dejaron de ser mis hijos. Dios podrá disciplinarte. Tú necesitas ir delante de Dios y decirle, te fallé, Señor, pero en el entendido de que no dejaste de ser su hijo, de que estás hablando con tu Padre, y estás hablando con tu Padre y estás hablando con confianza y le estás diciendo, te fallé, pero aquí estoy, perdóname. Y el Señor te perdona. Pero siempre fuiste su hijo. Desde el momento que lo aceptaste, fuiste hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el origen de la justificación? La justificación se origina en la gracia de Dios. Dice la palabra, Romanos 3, 24 al 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su paciencia pasó por alto los pecados y te justificó el Señor gratuitamente, y lo hizo por su gracia. Te otorgó ese favor. Gracia es favor inmerecido. No lo merecíamos, pero ese favor se aplicó a nuestra vida. Ahora bien, la justificación se efectúa mediante la obra redentora de Jesús en la cruz. Quiero repetir la definición de justificación, ¿sí? Y porque es importante entenderla. La justificación, dijimos, es el acto por el cual Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Jesucristo. Es el acto de Dios, el juez, el que declara justo. El juez dijo, tú eres justo. No hay ningún pecado que te pueda imputar, porque todos tus pecados fueron imputados a Cristo Jesús. Y dijimos que la justificación se origina en la gracia de Dios, y la justificación se efectúa mediante la obra redentora de Jesús en la cruz. Entonces, no leímos Romanos 5, 9 al 11, ¿verdad? Vamos ahí, por favor. Romanos 5, 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Fíjate bien. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya estamos reconciliados, estamos en la casa del Padre, ya tenemos un vestido nuevo, ya tenemos ropas de gala, ya podemos sentarnos en la mesa y comer del becerro gordo, ya podemos estar en casa, ya podemos tener el anillo, ya tenemos el calzado y podemos caminar como hijos de Dios. Usted ya no es un mendigo, usted ya no es alguien que está a las puertas allá a ver si Dios puede escucharlo. Es más, sí, yo sé, hay intercesores aquí en la iglesia y oramos, y la palabra nos enseña que oremos los unos por los otros, y hay pastores y evangelistas que Dios ha puesto. Pero ¿sabe qué? Usted no necesita más que un sacerdote para acceder delante del Padre Celestial, y el sacerdote se llama el Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días. Esta mañana temprano el Señor oró por usted. Aleluya, amén, amén. Esta mañana en el cielo se hizo mención de tu nombre. Esta mañana el Señor habló acerca de ti, el Señor Jesucristo, y pidió por ti, porque dice la palabra que Jesucristo vive siempre para interceder por nosotros. Él intercede por nosotros, y para que tú accedas a la presencia de Dios no necesitas de alguien, necesitas solamente al Señor Jesucristo y decir: Padre, en el nombre de Jesús, y ya tienes acceso delante del Padre. Dios te escucha. Dios no escucha mis oraciones más que las tuyas. Cuando yo oro, uso el nombre de Jesús, y tú también puedes usar ese nombre. Aleluya, amén, aleluya. Y es importante que lo sepamos. La justificación se recibe por la fe y no por obras. Solamente al creer en Jesús como Señor y Salvador, en ese momento recibimos la justificación. Juan 6, 28 al 29. La pregunta de estos hombres es la pregunta de todos nosotros. Es el anhelo de toda la humanidad. La gente hace tantas cosas con tal de agradar a Dios. Y la religión falsa hace tantas cosas y exige tantas cosas para que la gente pueda agradar a Dios. De hecho, la reforma protestante de Martín Lutero tiene que ver con este tema, con la justificación. Pero el asunto de exigirle obras a la gente para que la gente acredite la salvación no es propia, ni era propia solamente de la Iglesia Católica de aquel tiempo. Las diferentes religiones muchas veces abusan de la gente, poniéndoles cargas que hagan esto y aquello con tal de ser salvos, y esto es una gran mentira. Nosotros no podemos hacer ninguna obra para ser salvos. La única obra es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es la única obra que se necesita para ser salvos. Pero a través de los siglos, las religiones muchas veces han cargado a la gente y han engañado a la gente. Pero nada más poderoso que la verdad. La verdad está consagrada en la palabra de Dios. ¿Sabe usted que hubo un tiempo, y con el respeto, y mira, todas las religiones han tenido sus excesos, pero mira, hubo un tiempo cuando había un monje llamado, se apellidaba Tetzel, y él iba pregonando por la gente, vendiendo indulgencias. La indulgencia era un certificado de perdón. ¿Qué pecado cometiste? No, pues yo cometí un robo. Bueno, te cuesta tanto y aquí está tu indulgencia. Este es tu certificado de perdón. Era un documento. Luego empezaron a vender indulgencias por pecados a futuro. Es decir, ¿qué pecado piensas cometer? No, yo quiero adulterar. Bueno, ese pecado te costará tanto, así que págame y aquí está indulgencia. Certificado, listo. Tú puedes pecar ahora. Ahí estaba el certificado. Tetzel se atrevió a decir tanto que cuando la moneda cayera, el ruido de la moneda se escuchara en el fondo del cofre,
el alma del familiar fallecido saldría de ahí, iría al cielo, entre otras cosas. Ahora, quiero aclararlo, esos excesos no es propios de una sola iglesia. Muchas iglesias, aún muchas iglesias cristianas, abusan de la gente demandando obras a cambio de salvación, y eso es totalmente incorrecto. Todos los seres humanos desde el principio hemos tenido el anhelo de agradar a Dios. Tú has visto en las peregrinaciones, has visto a la gente latigándose, has visto a la gente sangrando sus rodillas, yendo, caminando para ir al lugar donde está la imagen que van a venerar. Ellos van a ir tratando de agradar. Están haciendo un culto tratando de agradar y de ser aceptables a través de un sacrificio. Y créemelo, son auténticos, son genuinos en su fe. Es totalmente equivocado, pero son muy genuinos. Las acciones de ellos responden a la pregunta del ser humano: ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué debo pagar para ser salvo? ¿Qué obra necesito hacer para ser salvo? Y los maestros de judíos de aquel tiempo, de religiosos, se acercaron a Jesús con esta pregunta en Juan 6, 28 al 29, y le preguntan, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué necesitamos hacer para hacer las obras de Dios? Para ser rectos, para que Dios esté agradado de nosotros, porque estamos haciendo sus obras. ¿Qué necesitamos hacer? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A la pregunta: ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para ser agradable delante de Dios? Cree en el Señor Jesucristo. Cuando el carcelero de Filipos usted sabe la historia, y el carcelero de Filipos le dijo, después del terremoto y todas estas cosas, le dijo: varones, ¿qué necesito hacer para ser salvo? En Hechos 16, 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación no se compra, la salvación es gratuita. La paternidad de Dios no se compra, es gratuita a través de Cristo Jesús. Y una vez que tú tienes a Cristo, tú eres agradable delante del Padre Celestial. Y una vez que estamos con Él, hacemos tantas cosas porque lo amamos. Pero ¿sabes qué? Es importante que lo entiendas. La salvación es porque eres un hijo del Padre Celestial y porque tú aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿Estás aquí conmigo? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, ¿cómo se aplica la justificación por la fe a nuestras vidas? ¿Cómo se aplica la justificación? Bueno, en primer lugar, el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Te sientes mal por tus pecados y este sentimiento te lleva a Cristo. Entonces te entregas a Jesús y crees en su obra en la cruz del Calvario y lo declaras Señor de tu vida. Así de inmediato se aplica la justificación. ¿Tan fácil? Sí. ¿Qué necesitas hacer para recibir un regalo? ¿Amén? ¿Qué necesitas hacer para recibir un regalo? Agradar, recibirlo. Alguien dijo recibirlo. ¿Qué necesitas hacer para recibir un regalo? Ya viene alguien, alguien ya te quiere dar un regalo. ¿Qué necesitas hacer para recibir un regalo? Hermano de Agustinovis, venga acá por favor y ayúdeme con un ejemplo. Yo quiero darle un regalo. Que le vaya bien. Nada más porque me cae bien. ¿Qué tuvo que hacer? Nada más aceptarlo. No tuvo que hacer nada, no tuvo que traer una silla, limpiar la plataforma, no tuvo que hacer nada. Solamente él extendió su mano y recibió el regalo. Gracias, hermano. Es suyo, se lo estoy regalando. No lo regrese, el regalo no lo regrese luego.
Está ungida, hermano, no la voy a lavar. Mucha gente quiere hacer algo, hacer obras para poder ser merecedor de la salvación. No tengo que hacer absolutamente nada para ser salvo. Ya soy salvo. Y una vez que soy salvo, hago muchas cosas. Aquí hay un equipo de gente que llega muy temprano. Los de la alabanza, los diferentes ministerios llegan temprano. Son gente apasionada por Dios. Hay otros que van y predican hospitales. Hay otros que están yendo a otros lugares para predicar. Hay tanta gente que está ofrendando y diezmando y nos ayuda con la obra de Dios. Pero ninguna de esas obras la hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque somos salvos, porque somos parte de la familia de Dios. Son parte de las tareas de los hijos en casa. Dicen amén conmigo. Aleluya, amén, amén. Cuando el pródigo llegó a casa, cuando el pródigo vino, le dieron un vestido nuevo. Pero al siguiente día el pródigo tuvo que ir a ordeñar vacas y a limpiar los corrales. Y al siguiente día, ¿por qué? Porque es parte de las tareas de los hijos de casa. Los hijos de casa tenemos diferentes tareas y las hacemos con alegría porque estamos apuntalando la hacienda de nuestro Padre Celestial. Pero ninguna de esas acciones las está haciendo para ser un hijo de Dios, para ser un hijo del Padre. Él lo hace porque ya es un hijo del Padre, porque es miembro de esa familia. Y como miembros de la familia tenemos diferentes funciones que hacer, pero ninguna de esas las hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque ya somos salvos. Dice amén conmigo. Entonces, en el momento que usted acepta a Jesucristo, ¿qué dice la palabra? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida y cree en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. ¿Has creído esto? Sí, confiésalo. ¿Lo confiesas? Ya eres salvo. Pero pastor, no es muy sencillo. No necesito hacer algo. Es un regalo. Diga conmigo, la salvación es un regalo. Pero es que si usted supiera mi historia, ni la quiero saber. Dios, que la sabe, ya te perdonó y dijo, eres justo. Ahora ya somos justos. ¿Cuál es la primera reacción de alguien que es justo, de alguien que entiende que su posición delante de Dios es de rectitud ya delante del Señor? Bueno, en Mateo 27, 50 al 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Algo que me llama mucho la atención, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué velo hablábamos? El tabernáculo, la casa de reunión, el mismo tabernáculo, la misma distribución de las cosas y la misma representación de las cosas celestiales fue la del tabernáculo en el desierto. Ahora, ese tabernáculo después estaba en el templo de Salomón. Luego ese templo fue destruido, lo reconstruyó Zorobabel. Luego ese templo, que era muy pequeño y no era nada hermoso, lo reconstruye Herodes el Grande. Les hace un templo de mármol hermoso, que era el templo que estaba en pie cuando Jesús estaba ministrando. Pero ese templo tenía varios atrios, desde el atrio de las mujeres, diferentes atrios. Pero la parte central del atrio tenía una composición exacta. Estaba el atrio de los sacerdotes, donde ellos hacían el oficio todos los días, el atrio de los sacerdotes. Luego estaba el lugar santísimo, el lugar santo. Y en el lugar santo también los sacerdotes entraban todos los días. Todos los días quitaban los panes de la mesa de la panes de la proposición y ponían nuevos panes, encendían el candelabro, le ponían incienso al altar del incienso, y eso lo hacían todos los días. Y todos los días varios sacerdotes entraban ahí. Pero había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, y solamente entraba una vez al año. Una vez al año él llevaba sangre de un cordero perfecto, llevaba la sangre para ponerla en el único mueble que había en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era una caja cuadrada
que contenía las tablas de la ley, contenía la vara de Aarón que reverdeció y un vaso con maná de la que caía en el desierto. Eso es lo que contenía el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera de acacia cubierta con láminas de oro, y al centro tenía dos querubines, dos figuras de querubines con las alas extendidas. En medio, en la tapa superior, en medio de la vista donde estaban los querubines, ahí era el propiciatorio. Ahí el sumo sacerdote, una vez al año, mataban un cordero de un año perfecto y lo llevaban con la sangre del cordero, lo llevaban y ponían la sangre en el propiciatorio. Había una serie de requisitos que el sacerdote tenía que cumplir para entrar al lugar santísimo. Él no podía entrar con pecado. Él primero hacía sacrificio por sí mismo para expiar sus pecados. Una vez que expiaba sus pecados, hacía el ritual, la sangre y todo esto. Él no lo dejaba ni dormir la noche anterior a entrar al lugar santísimo. No lo dejaban dormir para que no se contaminara con un sueño en su mente. Porque si el sacerdote entraba inmundo, la presencia de Dios lo iba a matar. De tal forma que el sacerdote, siempre que entraba al lugar santísimo, atrás del velo, el sumo sacerdote llevaba en la línea inferior de su vestimenta, llevaba muchas campanillas. Y al pie izquierdo iba atado un cordón. Cuando entraba al lugar santísimo, iba con las campanillas, iba con el cordón e iba con la sangre y ponía la sangre. Una vez que el sacerdote ponía la sangre y salía, mira, la verdad que el sacerdote iba temblando cuando entraba ahí. O sea, si él iba inmundo, ahí no podía echar mentiras. Si él iba inmundo, la presencia de Dios lo iba a matar. El cordón era para sacarlo, nadie podía entrar allá por él. Si se dejaban de escuchar las campanillas, era que había caído muerto. Entonces lo arrastraban fuera. Entonces, entrar detrás del velo era un asunto sumamente delicado. Solo una vez al año, y solo el sumo sacerdote, y solo si estaba en pureza, entraba detrás del velo una vez al año. Y si salía, era un año más de gracia, un año más de misericordia, un año más en el cual Dios andaría con Israel, con su pueblo, un año más de bendiciones de Dios. Si lograba el sacerdote salir del lugar santísimo, cada vez que salía el sacerdote era una fiesta impresionante, porque Dios estaba, la gracia de Dios estaba sobre el pueblo. Entonces sucede que cuando Cristo muere, nuestro sumo sacerdote muere, dice que literalmente el velo del templo se rasgó, y se rasgó de arriba abajo. Un velo de más de 3 metros de altura y más de 30 centímetros de espesor, y se rasgó de arriba abajo el velo. Y Cristo entonces es que entró al lugar santísimo, y dice la palabra, no con la sangre de un cordero, sino con su propia sangre. Entró y depositó su sangre una vez y para siempre. Y una vez que rompió ese velo, nos dio acceso permanente a todos a la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Antes el sumo solamente una vez al año, solamente el sumo sacerdote. Ahora todos nosotros podemos entrar a la presencia de Dios todos los días. Apenas dices: Padre, a ti vengo en el nombre de Jesús, y ya estás ahí y ya tienes la atención del Padre Celestial. Cuando lo entendemos, vamos a valorarlo y vamos a empezar a usarlo, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos abrió camino. Entonces, el primer efecto de la justificación es que vamos a orar confiadamente. Nos acercamos confiadamente ante el trono de su gracia. Dice la palabra en Hebreos 4:15 al 16: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente. Todos los días tú necesitas recordar cuán hermoso eres, todo lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario, que Cristo murió por ti, que derramó su sangre preciosa en la cruz para que tú puedas acceder a la presencia de Dios, y tienes que sentirte un hijo privilegiado. Y una vez que tengas esto,
tu fe se va a detonar y tú vas a empezar a ver más cosas de parte de Dios sobre tu vida, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere manifestarse a tu vida en medio de cualquier situación. Dios quiere manifestarse, pero cuando nuestra fe no es funcional, no podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, pero cuando creemos, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces quiero solamente recapitular brevemente. La justificación es el acto jurídico de Dios por medio del cual Él, con base en su justicia, declara justo al que cree en Jesucristo. Es el juez mismo quien hace esta declaración. El creyente ha recibido así la justificación. Ha estado en el tribunal solamente para oír que nada existe en su contra. Y le recuerdo Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Quiero terminar con esta hermosa comparación. Una vez el apóstol Pablo le escribió una carta a su hijo en la fe, Filemón. Filemón es una pequeña carta en la Biblia, ¿sí? Tiene un solo capítulo. Y Filemón, en los versículos 10 al 12, fíjate, el apóstol Pablo le escribe la carta a Filemón y la carta trata de Onésimo. Onésimo es un esclavo, una persona que fue esclavo de Filemón, huyó de su casa y en la cárcel se encontró con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba esperando en Roma su juicio. Lo iban a juzgar por predicar el evangelio y él apeló al César, y una vez que apeló al César lo llevan a Roma para que César mismo lo juzgue. Y mientras está en la cárcel, Pablo se encuentra ahí con Onésimo y le predica el evangelio. Onésimo se convierte. Platicando entre ellos, se dan cuenta que tienen un conocido en común, que es Filemón. Y cuando sale Onésimo de la cárcel, el apóstol Pablo le manda una carta a Filemón y se la da en la mano a Onésimo y dile: llévale esta carta a Filemón. Después de interceder por Filemón, le recomiendo que lea esa carta, es solamente un capítulo. Después de que le recomienda y le habla acerca de Filemón, en los versículos 10 al 12 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Y luego dice versículos 17 y 18, dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esta es una hermosa comparación de Cristo hablando a nuestro favor, escribiéndole al Padre Celestial, al dueño de toda la tierra. El Señor Jesucristo le está escribiendo al dueño, le escribe y le dice: ahí te mando a mi hijo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Ahí te mando a mi hijo. Otra vez, porque muy pocos la han agarrado. Ahí te mando a mi hijo. Aleluya. Di tu nombre ahí. Ahí te mando a mi hijo Mario, este muchacho guapo que me cae tan bien, Señor. Así que si me tienes por compañero, Padre, recíbele como a mí mismo. Cada vez que tú vas delante del Padre, el Padre no te recibe como tú, el Padre te recibe como a Jesús. Es decir, el Padre te recibe como a su hijo mayor. Tú normalmente no hueles como Esaú, ¿sí? Estoy hablando allá de la otra comparación con la que empezamos. Esaú olía al olor del campo, de la hierba, y era un olor que al Padre le agradaba. Bueno, ese es el olor de Cristo Jesús. Tú y yo olimos feo, a pecado. Es como si venimos de cuidar cerdos, venimos impregnados de ese mal olor, pero nos pusimos el vestido del hijo mayor. Entonces, cuando vamos delante del Padre, el Padre no te huele a ti, el Padre huele el olor de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. ¿Y cuál es ese olor de Cristo? El olor de Cristo es la justicia, es la rectitud.
El olor de Cristo, ahorita vamos a leerlo, cuando Cristo mismo dice: el Padre me ama porque siempre hago lo que le agrada. La obediencia perfecta de Cristo es el olor grato de Cristo. Entonces, cuando tú vas delante del Padre, dices: en el nombre de Jesús, tú vas con los méritos de Cristo Jesús. Tú vas en el nombre de Cristo Jesús, con los méritos de Cristo, y dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y dice: y si en algo te dañó, te debe, yo te lo voy a pagar, ponlo en mi cuenta. Y de hecho, Cristo ya pagó. Lo viste en la cruz del Calvario hace 2000 años, ¿verdad? ¿Sabes que Él sufrió en la cruz del Calvario? ¿Sabes que fue azotado? Ahí estaba pagando la deuda que tú y yo tuvimos por nuestros pecados. Ya pagó la deuda, ya no se debe absolutamente nada, porque Él ha hecho todo esto por nosotros. Ahora, ya justificados, nuestra posición delante del Padre es la misma posición que la de Cristo. Fíjate, de Cristo el Padre se expresó así. En Mateo 17:5, el Padre se expresa de Jesús, dice: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Eso es lo que el Padre decía de Cristo. En Mateo capítulo 3 es lo que el Padre está diciendo de Cristo en la transfiguración. Dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Por qué dice la palabra que Cristo tenía el Padre tenía esa complacencia por Jesús? Juan 8:29 nos dice por qué el Padre tenía esa complacencia por Jesús. Dice Juan 8:29: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado él solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. La obediencia perfecta era el vestido de Cristo. Y como Cristo era un hijo obediente, perfecto, el Padre habló acerca de Cristo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ese vestido de obediencia, de perfección, de rectitud, el Señor Jesucristo te lo entrega a ti. Y cuando tú vas delante de Cristo, delante del Padre Celestial a orar, tú vas con ese mismo vestido de obediencia perfecta de Cristo Jesús. Y entonces, del Padre, Cristo dice, perdón, de Cristo, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes qué dice el Padre Celestial cuando tú te levantas? De mí dice: ahí va mi hijo Mario Alberto, en él tengo complacencia. Amén. ¿Y qué dice de ti el Padre? Ahí va mi hijo o mi hija, en quien tengo complacencia. No tienes que caminar cabizbajo, no tienes que andar ocultándote de Dios. Tú eres agradable. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres agradable delante del Padre Celestial. Tú estás caminando con Dios. Pastor, y por mis pecados ya te arrepentiste. Sí, Dios ya te perdonó. Ya tienes el poder para caminar con el calzado del Hijo, ese calzado que el Padre le puso al Hijo. Acuérdate que la Biblia habla de calzado los pies con el Evangelio de la paz. Ya caminamos ahora con ese calzado, ese estilo de vida que es una bendición para nosotros. Y si vuelvo a cometer pecado, entre más pecado cometas, más infeliz vas a ser. Pero de que Dios te ama, Dios te seguirá amando. Y de que Cristo murió por ti, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Dices amén conmigo? Aleluya. Jesús por sus hechos es agradable delante del Padre, es decir, por sus méritos. Y esos méritos son, así como Pablo para con Onésimo nos fueron imputados, esos méritos se nos fueron imputados a nosotros. A Cristo se le imputaron nuestros pecados, por eso fue juzgado y muerto en la cruz del Calvario. A Cristo le pusieron nuestros pecados y a nosotros se nos dio el vestido de justicia que Cristo Jesús ganó para nosotros. Amén, hermanos. Si tienes a Jesús en tu vida, Dios ya no está enojado contigo. Él te ama y se deleita en escucharte cada día. Ora, camina con Él y crea todo lo que el Señor te ha adjudicado a través de la justificación. El Señor te adjudicó tantas cosas que te pertenecen en Cristo Jesús.